Vamos a conocer el día de hoy cómo se realiza el registro de un paciente dentro del sistema, específicamente para el área de hospitalización. Para esto lo primero que tenemos que hacer una vez que estamos ya dentro del sistema, desde el menú principal, el cual podemos observar aquí, nos vamos del lado izquierdo para revisar el menú de navegación y vamos a localizar el módulo que se llama admisión. Ok, al dar clic, el sistema nos va a llevar a la parte del tablero de admisión. Una vez ubicado aquí en el tablero, lo que tenemos que hacer es ir al módulo que dice registro de paciente. Damos un clic ahí y al momento de abrirlo nos presenta el formulario. Lo primero que tenemos que observar es que el sistema no nos permite ingresar ningún registro hasta que primero no lo busquemos en la base de datos. Para esto entonces lo que hace el sistema es primero hacer la búsqueda por referencia de nombre y si este existe, bastará con seleccionarlo para que nos traiga los datos al formulario o de otra manera el sistema al revisar por la palabra clave que no hay nada parecido en la base de datos, entonces va a permitir activar el botón de nuevo para que entonces se hagan los registros adecuados. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso yo quiero ingresar un nuevo paciente, el cual no existe. Como podemos observar, antes incluso de determinar ya el nombre, el sistema ha identificado que basándose en el primer nombre y el primer apellido no encuentra en la base de datos nada referente con esta paciente para esta sucursal, por lo cual activa el botón de nuevo y se puede empezar a hacer el registro. Bien, damos clic en nuevo y en este caso nos activa las casillas para poder hacer el llenado pertinente. Y como podemos también observar en el caso del expediente no nos permite meter ningún valor ni tampoco nos muestra nada. Y esto es debido a que el sistema, una vez que se guarda el paciente, él va a generar un número de identificación del expediente, el cual es único y es consecutivo con los pacientes y que posteriormente ya durante el registro del paciente se va a poder reconocer este número de expediente. También de la misma manera, cuando se graba o se guarda el registro del paciente, también el sistema va a generar un número que se llama número de evento, en el cual se van a hacer los registros de todos los servicios que se le están dando al paciente durante su atención en este momento. De tal manera que al finalizar el paciente va a contar con dos registros, el registro del número de expediente, así como un número de evento. Entonces, el paciente en el sistema podrá tener n cantidad de números de evento o números de servicio, pero únicamente va a hacer referencia a un solo expediente. Y esto lo vamos a poder mantener siempre y cuando se revise primero en la base de datos que el paciente ya está registrado. Bien, suponiendo entonces que este paciente es nuevo, continuamos con la carga de la información. Bien, una vez ya finalizado los nombres o nombre, así como los apellidos, continuamos con el sexo, seguido de la fecha de nacimiento. Bien, como podremos observar, si yo me paso a la casilla de edad, al tener ya la fecha de nacimiento, me hace el cálculo de la edad. Al igual que si yo doy clic en el RFC, me va a hacer el cálculo del RFC. Continuamos con algunos datos generales, como por ejemplo el grupo. El grupo se refiere al grupo sanguíneo, el cual puede o no obtenerse desde el registro del paciente a través de las credenciales o la información que pueda proporcionar. Este no es el único lugar en donde se puede hacer el llenado de esto, así como el del diagnóstico. Posteriormente se pueden rellenar estos datos desde las áreas de enfermería o el área médica. Bien. Continuamos con otros datos generales, como es el teléfono, el celular y el estado civil. Un correo electrónico de contacto, el cual nos puede servir posteriormente para envío de información concerniente a la atención del paciente o bien para algún esquema estadístico o comercial. Seguimos con la religión, ya viene precargado en el sistema algunas religiones, de todos modos es un campo abierto el cual se puede llenar en determinado momento. Alergias y grado de estudio. Estos últimos datos son sobre todo datos estadísticos, los cuales nos pueden servir para hacer referencias en diversos reportes, pero también nos va a servir para completar la información que nos piden las autoridades sanitarias
ya llámese Consejo de Salubridad, llámese INEGI o alguna otra instancia que requiera de cierta información con respecto a los pacientes que se están manejando. Y bien, una vez finalizados los datos generales, nos pasamos al apartado de dirección. En el apartado de dirección, basta con que podamos nosotros ubicar el código postal del paciente. Esto se puede obtener desde las credenciales como el IFE que se entregan al momento del registro, o bien directamente sobre la conversación o el cuestionamiento con el paciente. Y bueno, únicamente poniendo el número. Conforme se pone el número, el sistema va a identificar el código postal asociado a dicho número y a través de este nosotros podemos elegir un área geográfica. Al seleccionarlo, lo que va a hacer el buscador es traernos el código postal, así como la referencia el área que hemos elegido, con lo cual nos va a permitir rellenar la colonia, la delegación, país y estado. Únicamente faltaría el rellenado de la dirección. Bien, una vez que tenemos los datos de la dirección, nos vamos al apartado de datos de ingreso y en este caso lo primero que tenemos que identificar es el tipo de paciente desde el punto de vista del cobro, es decir, qué tipo de paciente estamos manejando, si es un paciente particular, es decir, que no cuenta con ningún tipo de convenio o gastos médicos o seguro, o bien de otra manera pudiera ser que sí sea de aseguradora, entonces tenemos que elegir alguna de las aseguradoras que tenemos ya precargadas en el sistema, o puede ser también de una empresa, puede ser de la misma institución, etcétera, etcétera. En este caso vamos a suponer que nuestro paciente es un particular, por lo cual voy a elegir particular hospitalización. Bien, una vez que tenemos ya el tipo de convenio, elegimos a nuestro médico. El médico, si podemos observar, tiene que estar ya también identificado en nuestra base de datos para poderse asignar al paciente. Este sí es necesario para el registro. Y bueno, una vez que tenemos eso, cuando el paciente generalmente es un paciente programado, vamos a poder identificar ya el diagnóstico de ingreso. Sin embargo, bueno, este no es el único lugar en donde se puede asentar el tipo de diagnóstico del paciente, ya que, bueno, desde el área de enfermería o médica también se puede hacer el llenado o el cambio del diagnóstico. Vamos a suponer que en este caso no tenemos el diagnóstico en este momento debido a que es un ingreso y estaremos esperando a que el médico determine el ingreso, el tipo de diagnóstico que tiene el paciente, por lo cual lo dejaré ahorita como un diagnóstico pendiente. Bien. El socio se refiere al socio de negocios, es decir, los brokers son las personas que interactúan con los hospitales para hacer el ingreso de los pacientes a cambio de un beneficio económico y este puede o no aplicar. En el caso de que el socio de negocios no exista, pues simplemente se elige de la base no aplica y se continúa con el proceso de cargo. Ok, después de que tenemos esos datos, sigue el área de ingreso. En este caso, dependiendo de la configuración de la institución o de la sucursal, se pueden tener diversas áreas de ingreso y bien, lo único que hay que hacer es elegirla, a donde queremos nosotros hacer el ingreso, seguido de la habitación o cubículo. En este caso tenemos el área de terapia intensiva, el cual nos muestra 2 cubículos disponibles. No significa que sean los únicos, es decir, aquí en la parte del registro del área de ingreso únicamente nos va a mostrar las habitaciones, camas o cubículos que existan del área que se eligió, pero únicamente los que estén libres y limpios, es decir, con estatus 1 que están disponibles y son los únicos que se van a poder mostrar en el registro. Ejemplo, no se van a poder observar desde aquí las habitaciones que ya están ocupadas por un paciente, las habitaciones que están libres pero estén sucias, es con un estatus 2, o bien que estén deshabilitadas porque a lo mejor se requiere algún mantenimiento. Entonces, estas habitaciones no se van a mostrar aquí en el registro. Bien, voy a elegir una entonces y en el caso del apartado que dice quirúrgico, se refiere a si nosotros ya conocemos que el paciente va a hacer un ingreso específicamente como un paciente programado para cirugía. De no ser así, pues simplemente se deja en la casilla de no. Y el paquete es totalmente configurable dependiendo de la institución o de la sucursal y puede o no existir dentro del registro. Bien.
La empresa origen se refiere si nosotros podemos identificar independientemente de que un paciente sea de convenio, es decir, que cuente con un seguro o que tenga algún tipo de convenio, independientemente de eso, nosotros podemos poner como adicional si este paciente pudiera venir también de alguna otra relación que tenemos con alguna empresa, alguna institución o algún otro convenio. Entonces podríamos nosotros decir que nuestro paciente es particular, pero que sí viene, por ejemplo, de alguna empresa en la cual nosotros hicimos un convenio. Vamos a poner algo ficticio sobre alguna empresa de origen. Y con esto nosotros después estadísticamente vamos a poder ver o referir a nuestro paciente de diferentes rubros. Esto es, si el paciente se ingresó por convenio o qué tipo de convenio tiene, al mismo tiempo de si fue referido por algún broker o socio de negocio, al mismo tiempo en el que podemos saber que este paciente está también dentro de un grupo de convenios o de tratos que tenemos con ciertas empresas o ciertos negocios. Y el apartado de referencia de médico se refiere a cuando nosotros identificamos que el ingreso del paciente desde el punto de vista médico viene a través de alguna referencia, es decir, que nosotros no asignamos el médico en el ingreso del paciente, sino que este paciente ya viene con algún médico de nuestra red, que no necesariamente es un médico adscrito a la institución o a la sucursal, pero que nosotros queremos hacer referencia para que posteriormente se pueda hacer algún tipo de paquete especial, algún tipo de convenio o algún tipo de preferencia en cuestión de costos para el médico, para podérselos ofrecer. En este caso voy a dejarlo en blanco, suponiendo que nosotros vamos a hacer la referencia de nuestro médico, es decir, nosotros se lo asignamos y el paciente vino directamente a requerir un servicio. Y por último, los datos adicionales. Los datos adicionales son importantes porque tenemos que hacer la referencia de las personas que son las obligadas solidarias, es decir, los responsables ante la institución con respecto a la atención del paciente. Entonces, este puede ser ya sea el mismo paciente en el caso de que el paciente viene solo, pero que permite poder interactuar con él, es decir, no es un paciente, por ejemplo, de urgencia que viene chocado o inconsciente y por lo cual requiere una referencia, o por ejemplo un menor de edad o una persona que requiere de alguien que le pueda sustentar la parte económica. Y bueno, en este caso, los datos adicionales generalmente se tiene que agregar al responsable, que puede ser el familiar directo o la persona directa o cercana al paciente con el cual nosotros podemos interactuar o encontrar o bien ver los términos con respecto a la atención del paciente. Vamos a poner otro nombre ficticio aquí para poder terminar el registro. Como podemos observar, directamente el sistema va a poder va a poner la dirección automáticamente de la dirección que nosotros asignamos al paciente, derivado de que estamos suponiendo de que la persona responsable es algún familiar cercano. Y esta última casilla de representante generalmente se ocupa cuando el paciente puede ser menor de edad o requiere de alguna otra persona que pueda avalar la atención médica de él durante la estancia hospitalaria. Entonces puede o no aplicar. Bien, una vez que tenemos ya los datos necesarios para el registro y como podemos observar todo lo que se encuentra en azul son datos necesarios para poder hacer el guardado del registro como mínimo. Y una vez que tenemos todos estos datos, únicamente entonces damos clic en guardar y esto lo que hace es que nos va a permitir que el sistema le genere un número de expediente, le genere un número de evento y haga el registro pertinente con la habitación y demás para que se comience ya la atención de cargos y solicitudes hacia el mismo paciente y estos se vayan reflejando en su estado de cuenta. Incluso si nos vamos directamente al menú de inicio, dando clic aquí en el nombre, que es lo que estamos observando, ya podemos nosotros visualizar al paciente dentro del sistema. En este caso, el que habíamos metido, ya lo podemos identificar aquí. Y bien, a partir de aquí nosotros ya podemos empezar a hacer el cargo del paciente desde el tablero de control o tablero de paciente en las diferentes áreas. Y bueno, hasta aquí cómo es que se hace el registro de un paciente.